porque nuestros jugadores nos estarían representando. Pero lamentablemente no es así. Hoy evidentemente se inaugura el Mundial, pero nosotros seguimos con la mirada puesta en este conflicto que ya lleva 41 días en Bolivia y que lamentablemente no tiene un cauce todavía de solución. Ayer hubo, como ya se está volviendo parte de la rutina en la ciudad de La Paz, marcha de protesta, gasificación, detenciones. Pero yo diría que a diferencia de otras manifestaciones de otros días, además, ha habido ciudadanos indignados que han rechazado las manifestaciones, que han increpado a los dirigentes, a los marchistas, y eso se ha notado, digamos, en este estado de cosas en el que estamos los paseños y los no paseños que vivimos en esta ciudad, con los ánimos crispados, con la salud mental al borde de la resistencia. El gobierno parece que está jugando al desgaste del conflicto, porque si bien hay diálogos, esos diálogos no son con los sectores que están en conflicto, son con otros sectores, pero también valorables, se podría decir, porque es una apuesta importante por la paz. En cambio, no es una apuesta por todo lo que hemos visto por el estado de excepción como algunos sectores del país han estado pidiendo. Claramente, el gobierno se está decantando por el camino del medio, que sería el desgaste y que nos podría pues tomar mucho tiempo y podría seguir conflictuando nuestra vida, ¿no? Hoy día nos preguntamos en este programa, entonces, si está en juego la continuidad del gobierno y por supuesto también la continuidad de la democracia en Bolivia. Pero además vamos a intentar poner esta crisis boliviana en el contexto internacional porque nuestros invitados, los dos, son analistas de Fuste Internacional. Voy a empezar saludando a Eric Fajardo, él es consultor en comunicación de gobierno y analiza el mundo desde Estados Unidos. Eric, bienvenido, buenos días. Hola Mary, ¿cómo estás? Siempre un placer atender a tu invitación. Bueno, encantada de verte después de algún tiempo y preguntarte en qué ciudad estás, cómo estás. Todo bien por acá en lo que corresponde. Yo vivo en una ciudad de Virginia que se llama Centerville, que está a 18 minutos de Washington. Y bueno, ya has visto cómo está el mundo. Está en el centro de un conflicto de reestructuración global Estados Unidos, guerra comercial con China, el conflicto heredado en Eurasia con Rusia a través de Ucrania, los conflictos por el reordenamiento hemisférico, diría yo, detrás de la doctrina Dunroe o la doctrina corolario Trump. Ahí está Cuba abierto, ahí está Venezuela en proceso de consolidarse, requerimientos judiciales internacionales para Raúl Castro y algunos otros, y finalmente Nicolás Maduro en Nueva York. Y encima ganan los Knicks ayer el tercer juego de cuatro frente a los Spurs de San Antonio, así que es un país en conflicto en todos los escenarios. Bueno, y Eric hace este tipo de análisis para la cadena internacional France 24 como colaborador casi permanente, diríamos, ¿no? Entonces, bienvenido Eric, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Enseguida se nos va a sumar nuestro otro invitado que está con problemas de transporte en La Paz, pero empiezo preguntándote, Eric, ¿por qué sucede el desgaste tan pronto o el pedido de renuncia tan pronto de un gobierno que apenas llevaba 6 meses, que es el caso del gobierno boliviano? Bien, esta es una discusión abierta desde el principio de la administración Paz Lara, es decir, han habido análisis estructurales. Creo que yo mismo tuve una entrevista larga con el diario Las Américas de Miami, precisamente porque muchos desde el inicio de la administración Paz se cuestionaban cuáles eran las posibilidades, las condiciones de posibilidad para un gobierno, entre comillas, normal. No sé si existe una normalidad ya en Bolivia desde hace 20 años, pero por lo menos una normalidad que no fuese tan bizarra como la que le tocó vivir a Luis Arce. Y creo que todos coincidimos en aquel momento, escuché los criterios de varios analistas bolivianos, no solo los míos, de que había una suerte de percepción de que el gobierno de paz nacía con marcapasos. No tiene nada que ver esto con simpatías o desavenencias con nadie. Es exclusivamente una mirada basada en factores estructurales, como por ejemplo el estado de la economía cuando asumía paz, las condiciones electorales en las cuales él llegó en una segunda vuelta muy complicada,
luego de un 32% que decía muy poco sobre lo que la gente quería en primera vuelta, salvo que quería algo que no fuera los tradicionales, los que ya venían repitiéndose en esa papeleta por más de 2 décadas. Y finalmente, la situación de un Estado, desde mi perspectiva, no tan tranca, pero un Estado profundo que le había dejado la construcción, no de un partido político, sino de un proceso constituyente y de una reorganización societal de largo término que el MAS intentó. Vamos a ver hasta dónde tuvo éxito, pero la realidad es que armó un esquema jurídico y además una suerte de esquema constitucional que era bastante difícil pensar que le iba a permitir a nadie, pero específicamente a Rodrigo Paz, alguien que nació con forceps, diríamos, tener una gobernabilidad plena. Bajo esa lógica yo dije 18 meses probablemente, calculando los tiempos históricos en Bolivia de lo que un gobierno puede esperar en términos de reacción social. Y más o menos creo que se dio así, creo que se sumaron un par de factores a los estructurales. Para comenzar, yo diría que hubieran muchos errores críticos del gobierno al empezar y muchas omisiones críticas también. No voy a hacer una lista, tú las conoces mejor que yo, pero no estoy hablando de que sean hechos. En la percepción, en la conversación pública, el tema de la gasolina basura, el tema de las 32 maletas, el tema de la narcomadera ahora, informan poderosamente una suerte de debilidad en cuanto a la percepción moral del gobierno. Y por el otro lado, hubieron fallos en las decisiones. Lo puedo entender, es diferente cuando hablas de Donald Trump en su asunción de mandato del 2025 en enero, o cuando hablas de Javier Milei, un poco más o menos en el mismo ciclo de tiempo. Ellos tiraron una batería de decretos o de órdenes presidenciales muy temprano porque entendían muy bien que había que aprovechar hasta el último centímetro de impulso que les daba su elección para intentar cambiar cuestiones estructurales. Paz tuvo la oportunidad. No sé si fue la falta de organización, no tomó medidas que debían haberse tomado inmediato, igual que los 100 decretos en un día que tomó Donald Trump en su primer día en oficina, o Javier Milei en la primera semana en el gobierno, y esto después lo intentó hacer y ya le resultó muy complicado, el desgaste vino muy pronto por lo que ya hemos señalado estructuralmente, y ahora los errores fortalecieron a sectores históricos dentro de la estructura de la protesta en Bolivia, que obviamente han aprovechado cada error, han capitalizado cada debilidad y cada, diríamos yo, destiming del gobierno en tomar decisiones para fortalecerse y henos aquí, estamos en este Ujú. momento. Bueno, gobierno con marcapaso significa que cualquiera puede jalar el cable y provocar la muerte de ese gobierno, y eso es lo que pretenden los sectores movilizados en este momento. Quiero contarte, Eric, que acaba de llegar nuestro otro invitado. Se trata de Andrés Dockendorf. Él es PhD en Gobierno de la Universidad de Essex de Inglaterra, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y casualmente está de visita en La Paz, Bolivia. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. ¿Conseguiste taxi para llegar al Sí, final? sí, conseguí. Difícil está, ¿no? Sí. Bueno, empezamos preguntándote cuál es el motivo de tu visita aquí a La Paz. Bueno, como parte de algunos proyectos de investigación, estamos visitando universidades y algunos organismos, la legislatura también, donde hicimos algunas presentaciones, algunas entrevistas. Así que Ujú. ese es el contexto general. Bueno, te comento que nuestro otro invitado es Eric Fajardo. Él Sí, es un analista boliviano radicado en Estados Unidos, analista de referencia en temas latinoamericanos, en temas de geopolítica también. Así es que he decidido juntarlos en esta sesión para que opinemos un poco a partir de Bolivia, pero también poniendo Bolivia en el contexto de la región y del mundo, ¿no? Empiezo preguntándote, Andrés, cuáles son los motivos para que un gobierno se deteriore tan pronto o que reciba pedidos de renuncia tan fuertes, tan pronto como es el caso del boliviano, 6 meses y mm. ya empezaron las protestas. Bueno, si uno mira lo que prescribe o señala la literatura, los gobiernos entran en crisis políticas graves cuando no tienen un escudo legislativo fuerte, es decir, no hay una coalición o un partido en la asamblea que proteja al presidente y defienda sus políticas y defienda su mandato en este caso. Esa es una causa. Otra causa son escándalos en los entornos de los presidentes que también pueden afectar la supervivencia presidencial. Otra causa son las graves crisis económicas que generalmente son motivadas por políticas que llevan a cabo esos presidentes, lo que, según yo entiendo, aquí no necesariamente sería el caso porque acá hay una cuestión de arrastre Ujú. en materia económica que no necesariamente
es de la actual administración que, como usted señalaba, lleva muy poco tiempo en el poder, lleva solamente 6 meses. Es más bien inusual que los gobiernos a tan pocos meses enfrenten pedidos de renuncia masivos o bien extendidos, pero en general uno podría englobar esas causas. No tener un escudo legislativo, es decir, partido, una coalición que te defienda en la Asamblea, eh, crisis económica fuerte, hiperinflación, crisis de la balanza de pago, desempleo masivo, muy alto. Todo ese tipo de cosas configuran un cóctel que puede terminar en la historia de América Latina votando a los presidentes. Yo notaba que ayer, solamente desde los 80 en adelante, en el caso de Bolivia, hemos tenido al menos 4 o 5 casos de presidentes que han terminado anticipadamente su mandato presidencial, ¿no es cierto? Siles, Banzer Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Evo Morales. O sea, Aunque Banzer fue por enfermedad. en el caso de Banzer fue por enfermedad, exactamente, pero son casos de no terminar el periodo completo. Y en el caso peruano, ustedes han visto los últimos 9 años han tenido 10 presidentes. Pero esas son algunas de las causas. Lo que parece ser bastante inusual es que esto esté ocurriendo ya a los 5 meses, porque ahora llevamos 6, pero esta crisis empezó al mes quinto del gobierno del presidente Paz Pereira. En consecuencia, uno tiene que mirar el contexto político, cuáles son los incentivos que tienen otros actores que están participando de esto y cuál es la reacción de los gobiernos, cómo los gobiernos tienen que adecuar o reorganizar su estructura interna para poder responder. Bueno, el cóctel entonces en el caso de Bolivia es perfecto por lo que acabamos de describir. Uno, no hay coalición legislativa que respalde al gobierno. Hasta ahora, podríamos decir, no ha habido ningún acuerdo, ni nada, no hay bancada que respalde al gobierno. Escándalos, bueno, Eric los ha señalado, ¿no? Empezando desde las narcomaletas y terminando en la narcomadera ahora. Ha habido algunos escándalos. Y crisis económica que evidentemente no viene originada por este gobierno, pero que la gente al final, cuando tiene que meter la mano al bolsillo, no distingue quién le ha dejado sin sus recursos, ¿no? Finalmente es el Estado, y a veces el Estado está representado en este caso por el presidente. Quiero ir con Eric Fajardo ahora para preguntarle si considera que esta protesta es parte de la conclusión del ciclo político liderado por el movimiento al socialismo durante 20 años, o es más bien parte, digamos, de la continuidad de ese ciclo, iniciamos un nuevo ciclo. ¿En qué punto estamos, Eric? Bolivia es una ruptura permanente, ¿no? Bolivia es una sociedad que vive en la herida, en el intersticio de sus disputas regionales y hasta étnicas. Eso no va a cambiar desde Zabaleta hasta el presente, eso no ha cambiado. Son factores inmutables que generan un clima de conflictividad permanente. ¿Qué es lo que informa más aceleradamente el desgaste de paz? Ya lo hemos dicho, son los factores estructurales, dos de los tres que acaba nuestro invitado de citar y que para mí informan poderosamente la situación en Bolivia. Hay una debilidad interna muy fuerte. El gobierno no se limita solamente al hecho de que está la bancada que en teoría es una bancada del oficialismo disgregada, atomizada en tres pedazos, sino que además existe una pugna interna con el vicepresidente que para mí, y eso lo dije en la entrevista con el Diario de las Américas ya hace 6 meses, para mí es la verdadera razón de preocupación del gobierno y creo que el gobierno lo sabe. Por eso es que han habido incluso intentos sobre el filo de la inconstitucionalidad de decretos para limitar la capacidad de hacer cosas del vicepresidente y por eso hay una pugna tan fuerte dentro de casa, dentro de la presidencia, porque hay una sensación de amenaza en torno a lo que podría significar un eventual reemplazo o un eventual interinato o reemplazo del vicepresidente por el presidente. Así que yo creo que hay que analizar con mucho cuidado cuáles son los factores que componen esa debilidad interna. No es solamente la carencia de un legislativo, es también de que hay fuertes pulsiones dentro del gobierno. Hay demasiados dentro de la misma casa que han sido incidentalmente aliados al calor de una victoria que nadie esperaba. Están Samuel Doria Medina, están componentes que tienen vida propia y aspiraciones políticas que no las han declinado. De hecho, fueron contendientes de paz en la primera vuelta, que están jugando tácticamente dentro del gobierno. Así que el otro factor que hay que analizar con mucho cuidado es
el hecho de que el gobierno está probablemente en un febrero, yo no creo que esté en un octubre negro, está en un febrero y es un febrero ciertamente con elementos que no son orgánicos. La protesta está, yo lo he dicho ya varias veces, de cierta manera expeditada por intereses políticos específicos de jugadores que por supuesto quieren seguir en el escenario. Ahora, no estoy muy de acuerdo con lo de hacer central a Evo Morales, por ejemplo. Está bien, él está jugando un rol, él está tratando de no ser extraditado, está tratando de no llegar a la justicia por muchísimos delitos por los que se lo señala, pero hay que evisar un poco el conflicto. La realidad no por la derecha precisamente, sino por su propia organización política hace 6 años, que desde que volvió así una suerte de paria, que de hecho yo creo que incluso cayó, porque en el marco de 2019 de las movilizaciones hubo un componente interno de rebelión. Nunca dejamos de señalar lo de Choquehuanca y las enormes diferencias, después la fractura con Arce, todo dejó en una suerte de exilio en el Chapare Evo Morales, que siempre ha tratado de volver, pero no ha tenido espacio. La misma izquierda ha permeado el gobierno, el poder, la política, y no le ha permitido volver. Hoy día, sí, probablemente es uno de los factores, pero más es la descomposición estructural de un país en el cual el MAS ha hecho un modelo que le ha cedido a las corporaciones, el Estado. Hoy día llega un presidente muy débil que luego de ganar en una segunda vuelta, digamos, de una manera casi pírrica en términos de representación, pierde en un setback inusitado en marzo las elecciones de medio término, las elecciones subnacionales en Bolivia, y con ello pierde el poder local, lo cual fortalece a sus enemigos y a sus opositores. En conclusión, en esta parte diría yo, hay una debilidad estructural que creo que va a informar poderosamente las posibilidades del gobierno de pensar hacia adelante. No hay que mirar solo el momento, la coyuntura. Estructuralmente, el estado profundo judicial, todo informa un país en el que Paz tiene muy poco control por sí mismo. Bueno, y entre otras de las causas que se señalan en el análisis político boliviano está el hecho de que es su electorado el que se da la vuelta, ¿no? Porque Rodrigo Paz llegó con el electorado popular, con el que justamente ahora está levantado, ahora está pidiendo su renuncia. Entonces, quiero preguntarle a Andrés si esto es normal, que sea el propio electorado el que le pida la renuncia 6 meses después, porque claro, puede suceder que diferentes sectores, hasta opositores, sean quienes activen la resistencia, pero en este caso estamos hablando de sectores populares que antes respaldaron a Evo Morales y que luego en las elecciones votaron por Rodrigo. Claro, yo lo que entendí de los análisis de los analistas electorales bolivianos del balotaje del año pasado, de fines del año pasado, es que efectivamente una parte de la votación del actual mandatario vino de sectores que habían apoyado el proyecto del MAS. No toda, pero al menos Así una es. parte de esa votación, y eso explica que le haya ganado a Tuto Quiroga en la segunda vuelta. Eh, entonces, eso lo podríamos denominar como un voto prestado, porque no es un voto de adhesión ideológica fuerte, sino que es un voto desencantado con el proyecto anterior, que termina fracasando en su etapa final, y que hay una movilidad del voto hacia este proyecto que representaba Paz Pereira. Hasta donde yo entiendo, también he leído varios análisis que el vicepresidente logró atraer parte de ese voto, el vicepresidente Claro. Lara. Y ese también sería otro factor que usted señalaba, es decir, el rol que juegan los vicepresidentes en América Latina ha inducido una lógica de conflicto político muy aguda en todas partes, no solamente acá en Argentina, los vicepresidentes permanentemente conspirando en contra de los presidentes. Entonces, más que colaborar al buen ejercicio del gobierno, termina ocurriendo lo contrario. Pero no es tan inusual lo que usted señala respecto a que estos votantes prestados o votos prestados, por así decirlo, que son menos estables, eh, menos programáticamente adosados al proyecto de Paz Pereira, que también era un proyecto bien etéreo, electoralmente hablando, al menos en su programa de gobierno. Él surge muy al final y con poca presencia en las encuestas, ¿no es cierto? Fue una sorpresa en la primera vuelta. eh, no es tan raro que esos votos rápidamente se desencantaran. Nosotros en ciencia política hablamos de la luna de miel, que es el periodo de tiempo que tienen los presidentes una vez que son electos para implementar algunas políticas, y hay un grado de tolerancia de los electores a que las cosas no anden bien al principio. Bueno, acá la luna de miel se acortó mucho y probablemente se acortó bastante más porque ese bolsón de votantes prestados, que no sé si la palabra, no creo que se entienda mal, pero me refiero a aquellos votantes que no adherían al proyecto original. Entonces, no es tan raro. Ahora, yo no sé si hay estudios, no he visto hasta el momento estudios específicos que podamos,
cuantitativamente establecer que esos votantes masivamente están demandando la renuncia del presidente. Porque acá pasa una cosa con los movimientos sociales o con las protestas que inducen a veces el error en la estimación o en el análisis, y es que las protestas a veces son muy fuertes, son en todas partes, estoy hablando en general, no acá en Bolivia necesariamente, y uno tiende a pensar que lo que están las protestas formulando, las demandas que están formulando son representativas de una mayoría de la sociedad, y no necesariamente es así, muchas veces ocurre lo contrario, lo vimos en Chile el año 2019 también, o sea, las personas que se movilizan a veces sus preferencias son distintas a las del ciudadano común y corriente que no sale a la calle a protestar y que espera otras cosas. Entonces, eh, el juego que tiene que tener un gobierno es tratar de detectar cuánto de lo que está movilizado en la calle representa realmente a ese electorado que no está ahí. Sí, la verdad es que no hay estudios, ¿no? No sabemos Mm. cuántos son, quiénes son. Bueno, sabemos quiénes son, pero no se sabe si son realmente representativos de la mayoría, de esa mayoría que ha votado por Rodrigo Paz, ¿no? Aquí se mueve mucho por corporaciones, entonces, claro, si es que se moviliza la Federación Tupac Katari representa a los campesinos de La Paz, entonces se da por hecho que son todos los campesinos, pero evidentemente no sabemos, en el fondo no sabemos. Quiero ir ahora con Eric Fajardo. Me pareció interesante este concepto que nos acaba de mencionar Andrés, en el sentido de que era voto prestado. Claro, todo lo prestado hay que devolver, ¿no? Y tarde o temprano hay que devolver. Y capaz le están pidiendo eso, le están pidiendo cuentas. Devuelva, devuelva o pague, ¿no es cierto? No devuelva el voto, pero pague. Tal vez eso significa, ¿no? ¿Cómo paga un gobierno? Pues puede pagar con proyectos, con cargos, puede pagar de diferentes maneras, como lo hacía Evo Morales también, digamos, ¿no? Él ha sido un maestro en eso, digamos, de relacionarse con los sectores sociales. Eric, mi pregunta es si es que este contexto podría llevar a la caída del gobierno de Rodrigo Paz o, o no. Y segundo, si estaría en riesgo la democracia, que es la pregunta central que hemos hecho para traer este programa. La democracia siempre está en riesgo en Latinoamérica, es una constante, es una situación predeterminada, pero en Bolivia lo importante ver es cuáles son las razones por las cuales Paz gana, y hay que ser muy sinceros en aquello. Él apuntaba muy bien, el copanelista, que hay un voto prestado. Yo le llamaría un voto táctico, Mary. Hay sin duda en el año pasado, en el balotage, una intención de saldar dos temas que para mí son críticos. Hay una susceptibilidad que se reabre entre la guerra entre regiones, por así decirlo. Es una guerra imaginada, es una guerra de baja intensidad, es una guerra simbólica, pero hay un elemento en los discursos de J.P. Velasco y algunos otros actores en el Oriente que reinsuflan, remarcan otra vez la segunda vuelta con un matiz de regionalidad. Eso ha marcado importantemente en el occidente la decisión política, al margen de que, como dicen bien ustedes, fue un voto Lara, hay que ser muy claros, una Sí. parte del voto, una parte de ese capital político, sobre todo el que estaba incrustado dentro de una, además, pantagruélica, gigantesca administración pública construida por el MAS, son sectores que han negociado su voto con Paz. No solamente el gobierno, es decir, la burocracia estatal saliente, también el evismo tuvo algún nivel de negociación con los candidatos, específicamente con Paz de cara a la segunda vuelta, sobre cómo votar sus bases. Evo Morales llamó abiertamente, recordarán ustedes, pero fue una decisión táctica, no es que quisieran a Paz. No ha tenido un capital político propio, Paz, eso hay que ser hidalgos y reconocerlo. No quiero usar la palabra accidente, porque es muy identificada con Evo Morales, pero creo que Paz fue producto de circunstancias específicas que poco tiene que ver con la decisión sobre él como individuo o como estadista de los electores. Estos factores que se articularon, la necesidad de la burocracia estatal, arcista, la capacidad de mover base social en el agro rural, del evismo, los cocaleros, los aparatos políticos que participaron, le dieron una victoria. Pero sí, es una victoria volátil, fue una victoria más bien con intención de evitar que otro ganara. Y eso hay que ser muy claros. Los padres políticos de la presidencia actual fueron el desencanto enorme con el sistema político y con los actores recurrentes, y por el otro lado una apuesta a saldar o a evitar por lo menos que en esta guerra de regionalidad imaginada terminara de ganar uno u otro de los otros candidatos, ya sea Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina, que estaban muy identificados
con el financiamiento del oriente del país. Al final, este fue también el detonante de la crisis interna. Yo entiendo que hay factores objetivos, los hemos hablado, la gasolina basura, narcomadera, maletas, pero también hay factores subjetivos que pesan muchísimo en el Alto. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, un exgobernador cruceño tuvo que lanzar en Cochabamba y 2 días después una concejala paceña replicar lo de la capitalidad o la sede de gobierno. Despertaron al Alto. El Alto estuvo mucho tiempo postrado. Después de 2003, una ciudad cuya épica está construida sobre su capacidad de movilización chauvinista, la defensa del mar, la defensa del gas, que históricamente tuvo un papel, fue silenciado por el edismo. El edismo destruyó durante sus gobiernos el liderazgo alteño, los persiguió, literalmente los pescó con los pantalones abajo, a los líderes alteños, Patana, Patsi, Mamani, y de repente ese Alto que ha estado tanto tiempo neutralizado por el mismo edismo destruyó al MIP, destruyó al movimiento indígena Pachacútec, el más, de repente es despertado por una pieza de discurso que no la considero casual. Fue una pieza de discurso que incorporó a esta protesta a el Alto, y el Alto de repente es una fuerza política que tienes que considerarla de cara al sostenimiento o a la gobernabilidad de paz. Así que pienso que eso es parte del mapa político que arma en este momento cuáles son las posibilidades de que este gobierno caiga o no caiga. Hay elementos históricos subjetivos que han importado la decisión de apoyar tácticamente a Paz, que no implica ni anuencia ni tampoco elección por el individuo Paz, y hay esos mismos argumentos que han inducido a su voto o a esa elección, que hoy día están reclamando, como tú decías, una suerte de ¿por qué si te votamos, aunque no fuese explícito, para que no entraran los otros? ¿Por qué de repente tienes ministros o superministros con 2, 3 ministerios de ese lado del país? ¿Por qué de repente el discurso, la discursividad está construida desde ese lado del país? ¿Por qué de repente, si te votamos para que no entraran los otros son parte del gobierno? Tu agenda, la ley de tierras, aunque lo hubieran derogado, la ley 1720, aunque la hubieran derogado, ¿por qué el intento de gobernar deconstruye todo aquello que te votamos para evitar que sucediera? La misma pregunta quiero hacerle a Andrés. ¿Cuáles son, así como le preguntamos cuáles son las condiciones, digamos, para que un gobierno finalmente tenga una crisis, cuáles son las condiciones para que finalmente caiga? Bueno, la gobernabilidad democrática, es decir, que no se mantengan, supone que los actores estratégicos que existen en una sociedad, que ustedes los han mencionado, Eric los ha señalado y usted también, corporaciones, sindicatos, grupos de intereses empresariales, las regiones que tienen sus propios intereses, los partidos políticos, la democracia supone que todos esos actores adecúen sus estrategias a un conjunto de reglas que permite zanjar el conflicto político de manera normada, no con relaciones con relaciones de fuerza. Y eso supone que la competencia es lo que zanja los conflictos y la competencia es electoral. Entonces, lo que vemos hoy día es una tensión entre los resultados de la competencia electoral de fines del año pasado con lo que está pasando hoy día en las calles. Y para que funcione bien la democracia y los gobiernos se mantengan, tienen que ocurrir dos cosas. Primero, tiene que haber autocontención del Ejecutivo, es decir, que el gobierno gobierne dentro de los límites de la acción ejecutiva, no se exceda. Hasta ahora no se ha observado ese problema en el caso boliviano. Y la segunda condición para que las democracias se mantengan, o los gobiernos se mantengan, es que las oposiciones sean leales con la democracia. Es decir, yo me oponga al gobierno de turno, puedo votar en contra de sus políticas en el Congreso, pero no me opongo a que tiene un mandato legítimo. Y ahí entramos en una zona compleja. Hay algo positivo, y es que en el caso boliviano, las encuestas de Latinobarómetro muestran que los bolivianos tienen una adhesión genérica a la democracia más alta que otros países de la región, incluso que Perú, que Bolivia, que Ecuador, para mencionar países cercanos, más que países centroamericanos. Entonces, esa es una suerte de capital que debe ser resguardado, digamos, y que da cierta esperanza. Pero, como mencionábamos hace un rato, si uno mira la experiencia comparada, los presidentes suelen entrar en fase de inestabilidad, los gobiernos suelen entrar en fase de inestabilidad y son más propensos a caer cuando se da una conjunción de factores que ocurren al mismo tiempo. Tiene que haber escándalos fuertes en el entorno presidencial, tiene que afectar eso muy fuerte al presidente, crisis económica y ausencia de escudo legislativo. Cuando se ha alineado todo eso, la probabilidad de que los presidentes caigan es mayor.
Ujú. Bueno, quisiera que vayamos ahora a una breve pausa y enseguida vamos a volver con más de este análisis sobre lo que está pasando en Bolivia y luego saltar un poquito a la región y al mundo. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Estamos de regreso en este programa en el que estamos analizando la crisis boliviana, si está en riesgo el gobierno, si está en riesgo la democracia y el contexto internacional. Estamos hablando con Eric Fajardo desde Estados Unidos, él es boliviano, ustedes saben, y también estamos hablando con Andrés Dockendorf, él es de Chile y ha estudiado en Inglaterra, ahora está de visita en La Paz. Bueno, quiero ir con Eric, ¿cómo se gestiona una crisis cuando el sector movilizado no quiere dialogar? Ese es el punto central del asunto, porque si hubiera un pliego petitorio, si hubiera algo que ofrecer, entonces se podría negociar. El problema es que no quieren diálogo y solo quieren la renuncia del presidente. Y el presidente, por otro lado, tampoco quiere ir al manejo de la fuerza para terminar con este conflicto, porque probablemente no tiene forma de aplicar un estado de excepción. Adelante. Bueno, mira, el tema es que hay que desdivisar por un momento el conflicto y pensar en corporaciones. El Estado plurinacional es un Estado de corporaciones. Así gobernaba Evo Morales. Y cuando se negaba sucedía lo que sucedió esa vez en Catavi con los cooperativistas. Es decir, la capacidad de las corporaciones de controlar el Estado ha sido exponencializado entre los gobiernos del MAS. Hoy día esta movilización demanda su pieza del Estado, si es que no todo el Estado. Esas corporaciones le están reclamando a Paz que deben tener ministerios, reparticiones públicas, espacios, aunque ese no es el discurso explícito, por supuesto. Si vamos a ir a la retórica nunca es evocativa de las demandas objetivas de poder, pero son las demandas objetivas de poder lo que está detrás. Ahora, en Bolivia tienes que considerar de que teniendo un movimiento de izquierda histórico de tan larga data, la inestabilidad y la imposibilidad de negociar ha sido siempre un factor de definición retórica estructural. Es decir, ¿por qué hacen los sindicatos? ¿Por qué el marxismo, libro rojo, por qué plantea la huelga general indefinida? Esto viene en la doctrina, no se lo estoy inventando yo, es para tumbar gobierno, porque en el movimiento de izquierda marxista, el horizonte político es el cambio de la estructura. Más aún ahora, esa retórica interna, eso que circula, por supuesto, en el nivel de la organización de los movimientos no orgánicos, que también hay orgánicos en esta desestabilización, bueno, está informada poderosamente por ese horizonte, y eso viene de largo. Eso fue con Goni, eso fue con Banzer, eso fue con todos los presidentes. Ahora, recordemos una cosa, Mary.
Nunca solamente las protestas y los conflictos de desestabilización en Bolivia, nunca solamente son de los actores en la calle. La izquierda siempre ha jugado su papel. La izquierda siempre se ha atribuido los conflictos y las razones para los conflictos. La izquierda ha puesto los muertos, siempre, desde el 2000. Pero siempre ha habido detrás tensiones políticas dentro del palacio. En este caso, recordarás tú que lo que dio lugar a la Guerra del Agua, y yo he hecho un largo papel sobre eso, es la guerra entre pitufos y dinosaurios. Hay Así una es. tensión siempre interna dentro del poder y creo que hoy día no es diferente, creo que es un poco la inversa, ahora son dinosaurios contra pitufos. No voy a juzgar la ¿Quiénes virtud son, de Eric? paz. Perdón que te interrumpa ahí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dinosaurios y quiénes son los pitufos? Quienes han perdido la elección, por supuesto. No hubo en realidad un apoyo de lo que Zabaleta llamaba la casta oligárquica precisamente Rodrigo Paz. No era la opción de la casta oligárquica. Las élites económicas y políticas en Bolivia apoyaron a Tuto Quiroga y a Samuel Doria Medina. Tuto Quiroga está haciendo su papel, está fuera del gobierno, pero siento que Samuel Doria Medina es parte también desde dentro del gobierno, junto con otros actores regionales, gobernadores, alcaldes. El problema en Bolivia es la embriaguez del ubris. Cada uno de quienes corrió en la anterior elección siente que debió ser el hombre y no hay manera de convencerlos de que, más allá de que todos estamos de acuerdo en que Rodrigo Paz fue una circunstancia, ellos no van a ser el siguiente. No hay uno solo que no esté pensando en ser el siguiente, y esto informa desde dentro y desde fuera, pero lejos de la izquierda y de los sindicatos, lejos de la calle, también informa poderosamente los esfuerzos para hacer que Rodrigo Paz se vaya. No entiendo, en un evento que estaba hecho en Cochabamba para fortalecer en teoría al gobierno, no entiendo que Luis Fernando Camacho lance lo de la sede de gobierno, que por el amor de Dios, un estudiante de ciencia política de segundo año sabe que va a incendiar y va a reinsuflar fuerza telúrica en el alto, va a reincorporar un actor que en teoría si quieres gobernabilidad no quieres en la calle, en La Paz. Así que hay factores internos y externos también y hay que saber entender que acá lo que se juega es la posibilidad de ser el siguiente presidente en un país en el que, como ya había dicho Andrés, estamos acostumbrados a que los vicepresidentes y quienes están alrededor en el ecosistema político quieran rápidamente ser tributarios, beneficiarios de las crisis. El otro Eric, factor es que Paz no va Eric, a caer inmediatamente. Sí. Eric, sí, antes de que vayas al siguiente factor, quiero repreguntar otra vez para que quede claro. ¿Estás diciendo que Samuel Doria Medina es parte de la conspiración? Yo digo que en realidad en Bolivia siempre hay una conspiración, es un país de conspiración permanente. Y los conspiradores no son solamente de la calle, de los sectores movilizados de la izquierda. Por supuesto que Samuel Loria Medina tiene sus propias ambiciones. Por supuesto que ha sido candidato y quisiera ser de nuevo. De hecho, ha sido como 5 veces candidato, si no me equivoco. Es un actor crónico, es un actor de poder. Y los factores de poder tienen un rol en toda movilización, capitalizan todo momento político de desestabilización y en Bolivia ese ha sido el crisol de varias presidencias. Yo creo que no hay que dejar fuera de escena cuál es el rol de los ministros, las omisiones, los dichos y lo que no dicen verbalmente, pero en acciones de gobierno que empujan el caso del estado de excepción, quiere decir cuál es la verdadera posición de los aliados, entre comillas, de Rodrigo Paz. En la Asamblea, esto está fracturado, no es un bloque monolítico. Tienes a los del PDC que tienen vida propia y hacen cosas propias. Tienes la bancada de Lara para lo que eso signifique y tienes también algunos coaligados al gobierno. El gobierno tiene el aparato, pero tiene una profunda debilidad estructural porque lo que Andrés decía, lo que debía ser un bloque parlamentario, lo que debía ser un bloque monolítico dentro del Ejecutivo está fracturado en todos los ángulos. Tienes profundas disputas con tu vicepresidente. Tu vicepresidente es un actor de poder nato. Esto yo lo señalé con las Américas en noviembre del año pasado. Hay que tener mucho ojo con Lara. Lara es potencialmente un factor de poder. Todo el mundo dice que es demasiado torpe verbalmente, todo el mundo dice que es inoportuno, se compromete a sí mismo sobreexponiéndose en redes sociales, pero Lara tiene un factor de poder que nadie puede negar. Es parte de una institución que históricamente ha buscado un liderazgo político y no lo encontró en décadas. Desde 1960, cuando intentaron ya tener por primera vez vicepresidente, golpeando al gobierno del MNR que ellos ayudaron a instalar, desde entonces la policía boliviana ha intentado tener un rol político propio, sin intermediarios. Han puesto presidentes, han ayudado a bajar presidentes, estuvieron en 2002, en 2003, en lo de la caída de Goni, fueron actores después en la reconstitución.
Hubo algunas cabezas en la policía boliviana, el caso de David Vargas, pero nunca llegaron a tener, más allá de que los liderazgos actuales lo odien o lo desprecien, nunca llegaron a tener la posibilidad de un liderazgo político propio como la tienen ahora con Lara. Estos factores, Mary, todos ellos, hacen a cada uno de los actores políticos con potencial canal de ser un presidenciable en una siguiente elección adelantada, parte de lo que tú llamas la conspiración. Yo diría más bien parte del intento de capitalizar las condiciones de desestabilización estructurales en Bolivia. Ujú. Muy bien, quiero preguntarle ahora a Andrés sobre cómo va a quedar el gobierno después de este conflicto. Eric nos decía, esto parece un febrero, refiriéndose a que parece el preludio de una posterior crisis más fuerte. ¿Eso suele suceder así? Bueno, la impresión que uno tiene de crisis políticas en otras partes es que el gobierno va a quedar evidentemente muy debilitado si sale de esta situación, va a ser un gobierno más débil respecto al mandato original y en parte por una cuestión que mencionaba Eric y es que los políticos son como tiburones, entonces cuando hay sangre se empiezan a mover, ¿no es cierto? Y eso activa una dinámica política distinta y se va a entrabar todo en el Congreso porque van a empezar a tratar de articular en el Congreso también, le van a trabar los proyectos de ley que trata de impulsar o las reformas. Entonces, una primera cosa, el gobierno va a salir más debilitado. Respecto a cómo salir, se ha señalado acá y en otras partes que hay poca voluntad de negociar de los actores que están más movilizados, pero en general en todas estas crisis siempre hay alguien que quiere negociar. Entonces, en este caso, el talento de encontrar a esos actores dispuestos a negociar está del lado del gobierno. Ellos son los más interesados en encontrar eso. Y el gobierno tiene recursos de poder. Cualquier gobierno tiene recursos de poder para poder incentivar esas negociaciones. Y eso requiere cierta capacidad de agencia. Hay otra cosa más que yo tengo la impresión de que el gobierno está apostando y que los gobiernos en general lo hacen cuando viven estas crisis y es que el movimiento, las movilizaciones se desgasten. Las movilizaciones no... Es muy raro lo que hemos visto ahora, que una movilización se mantenga con tanta intensidad por tanto tiempo. Y Eric ha señalado algunas posibles causas de eso, yo lo he escuchado también en otras partes, pero desconozco si eso es así. Pero los movimientos y este tipo de protestas no se pueden mantener con la misma fuerza durante demasiado tiempo. Empiezan a perder lo que se denomina potencia interna. Y además empiezan a emerger voces críticas en la sociedad civil y en la misma sociedad. Y eso a mí me parece que es clave para el gobierno, porque lo que no le puede pasar a un gobierno es desfondarse en la base de apoyo original, es decir, en las personas que no están protestando, que no se movilizaron y que votaron por el gobierno en las elecciones en la primera y en la segunda vuelta. Es decir, los electores, no los votantes prestados, sino que los electores que votaron por paz, porque vieron ahí un proyecto político. En el 2019 le pasó al presidente Piñera que llegó a un 7% de aprobación, el gobierno estuvo tambaleando porque perdió en esa base de apoyo de él. Es decir, se desfondó en sus propios electores, porque los opositores o la gente que está en contra o los que están manifestándose ahora están en contra del gobierno de principio. Pero lo que no te puede pasar es que te desfondes en tu propia base de apoyo, porque eso ya te deja en una situación de debilidad que hace mucho más probable un término anticipado del gobierno. Negociación, negociación, esa es la palabra clave y ojalá los estrategas del gobierno puedan entender lo que está pasando. Quiero leerles algunos comentarios que estamos recibiendo de nuestra audiencia. Nos escribe Cecilia Lazarte y dice, los cataristas a través de Tupac llaman la gobernación de la paz. Un camino puede ser una nueva elección para la elección de la paz. Está identificando el tema de la elección de Luis Revilla en la gobernación de la paz sin segunda vuelta, ¿no? Y está planteando la posibilidad de una nueva elección. Lucio González Alanes dice, después de 40 días de paro movilizado, los movilizados no cederán y solo quieren la cabeza de Rodrigo. Cecilia Lazarte también dice, ¿qué debería hacer el presidente o el gobierno para salir de la crisis en la que nos encontramos? Un poco ya hemos respondido esta pregunta. Y Lucio González también, el gobierno pretende que la insurgencia se apague como una vela, quiere ganar por cansancio a la COP. Y Beatriz Vaca nos dice, le tomo el resumen a Eric, dice, bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos para ir haciendo como un corolario de lo que hemos hablado y mirar un poco el contexto internacional. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa
para que la gente avance. De doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, estamos en la recta final de nuestro programa y quiero preguntarle a Eric Fajardo, ¿qué papel juega la cuestión geopolítica en el conflicto boliviano? Es decir, hay juegos geopolíticos en Bolivia, también se están jugando intereses internacionales, hay mucha narrativa internacional apoyando a sectores movilizados, gente particularmente que ha venido desde Argentina, discurso que viene desde Colombia, etcétera, y también desde Estados Unidos, de ambos bandos podríamos decir. ¿Cuál es ese posicionamiento del conflicto boliviano en el contexto internacional, Eric? ¿Está apagado el micrófono, tal vez? Mil perdones. Sí, la respuesta es todo y nada, porque mira, y se está beneficiando el gobierno de paz de un fenómeno muy interesante. Hay una doctrina geopolítica en Estados Unidos, de nuevo, después de casi 25 años. Después de una era completa de control, ya sea directo o indirecto, incluso durante la primera administración Trump 2016-2020, de los, digamos así, demócratas liberales, del Estado profundo liberal. Hoy día ha implantado en su segundo regreso el presidente Trump el corolario Trump, y esto es un proyecto de consolidación hemisférica, lo cual vuelve cada pedazo del mapa importante, lo cual hace que Bolivia cobre una importancia inusitada y Paz se beneficia de esto. De repente tiene una suerte, Paz, más allá de las debilidades estructurales que hemos mencionado, tiene una suerte de exoesqueleto en el apoyo de los Estados Unidos. Pero no es un apoyo a Paz. Es parte de una definición estructural. El Departamento de Estado no quiere que ningún pedazo del hemisferio esté bajo control de una potencia que obviamente ha cobrado muchísimo espacio en los pasados 20 años de abandono de Washington, como suelen decir, de su patio de atrás durante los demócratas, y es obviamente China. Si tú ves el escenario internacional, tú dirás, sí, es que viene el jefe del Comando Sur a Bolivia, visita, sí, es que viene el secretario diputado de Estado, Landoy está acá, está metiendo los China y las otras potencias comunistas también, Mary. Si tú te fijas la posesión del gobernador Loza en Cochabamba, obviamente un subrogado del levismo, alguien imposible de desmarcar de la figura de Evo Morales. Los embajadores de las otras 4 potencias rivales de los Estados Unidos estaban ahí para ver el nacimiento, el ungimiento del siguiente eslabón en la cadena de sucesión de la izquierda. Si tienes en tu posesión como gobernador a China, a Rusia, a la India, a Irán, eso representa, es un símbolo de cuán en el hemisferio y cuán en la disputa por el hemisferio es importante cada pedazo de tierra. Bolivia hoy día, más allá de recursos naturales, tierras raras que pudiera haber, cuánto litio no sabemos. La realidad es que importa como parte de un espacio de securitización regional. Nadie quiere que Bolivia sea un espacio de caos e ingobernabilidad en el continente, porque China, Rusia, de repente van a usar Bolivia, y lo han venido usando como una suerte de canchón vacío, de lote baldío en mitad de un barrio rico, desde donde los asaltantes entran y saquean y bien vuelven a salir. Bolivia ha sido ese factor en relación a la Argentina, en relación a Chile, hoy día que tiene un gobierno conservador, y lo va a hacer en relación a otros países, no importando quién sea el gobernante, si de repente los Estados Unidos así lo entiende, hay la posibilidad de que ese país funcione como un pivote para que intereses foráneos como por ejemplo Rusia, que tenía esta agencia de información que impactaba en el gobierno de Milei en la ciudad de La Paz, pueda utilizar ese territorio para fines geopolíticos. Así que Bolivia es importante. Bolivia es el lote baldío de en medio, en mitad de una urbanización donde todo el resto tiene construido, y ahí se congregan fuerzas, el lumpen, radicales de izquierda, agentes políticos foráneos de potencias enemigas a Estados Unidos, y eso, por supuesto, Estados Unidos no lo va a permitir. La misma pregunta. Quiero Sí. saber la opinión de Andrés sobre el tema. Sí, yo tengo la impresión de que hay algunos
grupos, partidos y agrupaciones de izquierda, como en la órbita de lo que era el Grupo de Puebla, que probablemente han emitido declaraciones, ¿no es cierto?, y que han visto en las protestas una oportunidad al menos retórica. Y después viene el rol que juega Estados Unidos, evidentemente. Yo no sé si hay una reacción a este alineamiento inicial que muestra el gobierno de Paz con Estados Unidos, viajar a Estados Unidos, el tema del crédito, etcétera. Y efectivamente, como decía Eric, hoy día estamos viendo una securitización de la infraestructura y de las inversiones por parte de Estados Unidos. En esta nueva doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos señala que el hemisferio es su principal zona de influencia y de interés, evitando que cualquier potencia extrahemisférica, ¿no es cierto?, adquiera un rol desmedido o desproporcionado. Y eso afecta a todos los países y eso también afecta a Bolivia. Ahora, a mí me interesa mucho qué va a pasar con el rol de Brasil en este juego político o en esta crisis. ¿Qué rol está jugando Lula? Brasil por años ha aspirado a tener un liderazgo global, pero sin ejercer ni siquiera liderazgo a nivel regional. Eh, Lula ha hecho declaraciones hace algunas semanas atrás, ¿no es cierto?, de respetar las instituciones democráticas en Bolivia, y uno podría decir que es una suerte de espaldarazo o de respaldo al gobierno, pero tengo la impresión de que de un país una potencia mediana como Brasil, que aspira a tener un liderazgo en el mundo, debería tener una postura más dura o más clara de defensa de las instituciones democráticas. Tiendo a pensar que ese es un camino que podría de alguna manera contribuir a salir de la crisis. Y después quería hablar de Chile un segundo, porque en relación a la crisis en Bolivia, el gobierno de Kast ha sido, que lo mencionaba Erika, ha sido muy silente en materia de política exterior. En su programa no hay un capítulo de política exterior, no ha hecho menciones a cuál es su visión de mundo, la política exterior, como Chile sale, que es lo que es paradojal, porque Chile es un país muy expuesto internacionalmente. Pero, dicho todo eso, una de las pocas cosas de las que ha hablado en materia internacional o ha realizado acciones concretas el gobierno de Kast tiene que ver con Bolivia. La visita del canciller, el reanudar conversaciones en distintas materias o espacios de cooperación. Ha habido una buena relación, muy buena relación inicial, que viene también de acá de una gestión consular o del anterior cónsul también que había construido esas confianzas. Entonces, y en la campaña electoral, de las pocas cosas internacionales que dijo Kast fue sobre las relaciones con Bolivia en un sentido muy positivo. Entonces yo tengo la impresión de que hay algunos actores que pueden también adquirir en la región, me refiero, un rol un poquitito más protagónico para contribuir a salir de esta crisis. Y eso para mí es parte del juego. Es decir, Estados Unidos está bien. Estados Unidos ha hecho declaraciones, ¿no es cierto? Landau y otros han hablado de lo importante que es respetar las instituciones, que están con el Estado de Derecho y con el gobierno, pero yo no creo que sea suficiente. Yo creo que los países de la región tienen que tener un rol más activo y ahí las democracias, ¿no es cierto?, donde hay liderazgos más asertivos pueden aportar a encauzar un poco el proceso. Bueno, digamos que Kast tiene una relación ideológica y podría, ¿no?, ser un factor, digamos, pero no se ha escuchado nada que tenga que ver con el conflicto desde Chile, simplemente temas que tienen que ver más bien con no sé, ahorita hay una tensión, por ejemplo, con el tema droga, ¿no?, por la incautación de las narcomaderas. El gobierno boliviano cree que ha sido un exceso de lanzar el caso como se ha lanzado, ¿no? Pero me ha gustado mucho lo que acabas de mencionar de Lula, porque Lula siempre ha tenido una posición, no podríamos llamar de intervención, sino más bien de apoyo, de ayuda a la institucionalidad boliviana. Enviaba a Marco Aurelio García, no sé si recuerdas, Eric, para ayudar a resolver los problemas. Y en esta situación no se ha escuchado eso. No sé qué opinas, Eric, al respecto. Lula está muy, muy callado, diríamos, conociéndolo como era, ¿no? Bueno, es que están bajo asedio los gobiernos socialistas, se sienten desconectados totalmente de la arquitectura política que hubo durante los años en que Washington, el ojo de Washington iba a otro lado y no Latinoamérica. Hoy día la presencia de Washington incomoda muchísimo y se nota que hay una presencia de Washington en Bolivia. Sé que no es solo Lula, deben estar bastante incómodos. Bueno, ya va de salida Gustavo Petro de Colombia, tuitea todo el tiempo sobre Bolivia, lo cual muestra la importancia estratégica de Bolivia como piso, como plataforma, como cabecera de playa para operaciones de cualquier potencia con interés en los países del vecindario. Con Chile la situación es mucho más delicada. Hay una sinergia, hay una suerte de, yo diría, estamos imbricados genealógicamente, más allá de la historia y de todo.
el tráfico en términos de comercio, de diferente tipo de bienes legítimos e ilegítimos, es fuerte, es permanente, es un mainstream. Entonces, importa la seguridad fronteriza, que no era un tema en otras administraciones. Kast tiene una visión que es absoluta y diametralmente opuesta a la de Boric. Y creo que esto también tiene que ver mucho con la identidad ideológica de la derecha de Chile con el conservadurismo norteamericano. Además, hubo también una intromisión de China que, por supuesto, que no le pareció al Washington de Donald Trump, y por eso apoyó, hizo el endorsement al presidente Kast en su elección, en todos los niveles de la elección de Chile. Washington, el tema de la fibra óptica transoceánica, la relación estructural que intereses estratégicos geopolíticos tenían a China y al gobierno de Boric enlazados, fue tanto y quizá peor que lo de Chancay, en el puerto de Chancay en Perú. Es decir, ya empezaba a haber una infraestructura real, física, de presencia de las potencias del Asia, de China en este caso, en Latinoamérica, que está empezando a tratar de barrer Trump. Ahora, no va a ser fácil, Mary, especialmente en la faja andina. Ecuador, es mi impresión. Perú, que más allá de que parece que por los céntimos hoy día la gana Fujimori, ayer todavía era Sánchez, y Bolivia, son países donde las fuerzas centrípetas, donde yo diría la teluricidad social hace muy complejo pensar en sostener gobiernos que no tienen la capacidad de sostenerse ellos mismos. En este momento, Noboa está siendo sostenido por Washington. Por supuesto, él es el presidente y ha ganado democráticamente, pero las fuerzas políticas en la calle están tratando de desestabilizarlo. En Perú, no sé cuál va a ser la perspectiva de Fujimori. Una victoria así de pírrica la pone casi en la situación, salvando las distancias entre estados, de Rodrigo Paz en Bolivia. A diferencia de Sánchez, ganando así, Fujimori en segunda vuelta no tiene la calle está con su contendor, no tiene el parlamento peruano es una diáspora, es una torre de Babel como de costumbre, en la que temo mucho que Aliaga, que quedó fuera, y Sánchez, que terminó o que podría terminar perdiendo el balotaje, van a ser una más probable alianza de la que podrían hacer con Fujimori cualquiera de los dos. Así que es bien difícil pensar cuál va a ser el resultado de los esfuerzos del escudo de las Américas y del corolario Trump en la faja andina. Ecuador, Perú y Bolivia tienden a ser siempre sectores o diríamos partes de Latinoamérica muy difíciles de generar gobernabilidad desde afuera. Son regiones de naturaleza rebeldes, y sus movimientos políticos y sociales tienen larga data, están enraizados históricamente muy largo para pensar que van a ver bien una excesiva intervención de Washington en la política interna. Eric, te agradezco muchísimo por esta intervención en nuestro programa. Muy amable por haber estado en Sí Maquillaje con Mary Vaca. Siempre un placer y un saludo, Andrés. Claro que sí. Andrés, muchísimas gracias por haber venido hasta el estudio, por todo el trabajo que has tomado para conseguir movilidad, porque La Paz está difícil. No, muchas gracias por la invitación. Solo una cosa muy, Sí. muy corta de cierre, a propósito de lo que mencionaba Eric. Para el caso chileno en particular, nosotros tenemos mucho comercio con China, es el destino principal de nuestras exportaciones, pero hay claro, compartimos hemisferio con Estados Unidos, entonces hay una suerte de navegar de la política exterior histórica. Ahora yo creo que el rol de Estados Unidos ha sido mucho menos importante en Chile en las elecciones de los últimos años que en otros países de la región, pero es algo que a lo mejor todas estas cosas se están reconfigurando, como muy bien planteaba Erika, a propósito de esta nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos, y bueno, todas estas cosas nos afectan a todos nosotros, así que Así muchas es. gracias. No, gracias a ti. Y seguro, el tema internacional da para otro programa solito. Sí. Además, con ese final de infarto en Perú, pues estamos. Bueno, amigas, amigos de Sin Maquillaje, les agradecemos muchísimo por habernos seguido en un programa más, y sobre todo agradecemos a nuestros analistas internacionales que han estado hoy con nosotros, Andrés Dockendorf y Eric Fajardo. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo. No se desprendan de nuestros canales, como siempre. Un abrazo. Chao, chao.